Buenas tardes, miembros del tribunal, compañeros. Mi nombre es Silvana Sigüencia y hoy les presentaré conjuntamente con mis compañeros el estudio llevado a cabo por el Grupo 4 titulado Prevalencia y factores asociados a la lumbalgia en trabajadores municipales de Quito, Guayaquil y Cuenca durante el año 2024. Los integrantes de mi grupo son Irving Negrete Sánchez, María Mazaquiza Valle, Gerson Santa Cruz Díaz, Iván Vizcaíno Cruz y mi persona Silvana Estefanía Sigüencia Zambrano. La importancia y relevancia de realizar este estudio es puesto que la lumbalgia es una de las principales causas de ausentismo y discapacidad laboral en el mundo, y según la Organización Mundial de la Salud, al menos el 80% de las personas van a experimentar por una ocasión un episodio de dolor lumbar en su vida. Y según los registros del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, durante el año 2022, representa aproximadamente el 38% de las enfermedades ocupacionales reportadas. En el ámbito municipal, los trabajadores enfrentan largas jornadas de trabajo, posturas inadecuadas y una carga excesiva de trabajo, por lo cual esto incrementa el riesgo a desarrollar una lumbalgia. Sin embargo, la falta de estudios en nuestro medio específicos en este grupo de trabajadores limita la capacidad de implementar estrategias preventivas efectivas, por lo cual con este estudio se busca llenar este vacío de conocimientos, proporcionando así datos claves sobre la prevalencia y qué factores se asocian al desarrollo de la lumbalgia en los trabajadores municipales de Quito, Guayaquil y Cuenca. Posterior a la introducción que mi compañera ha mencionado sobre el motivo por el cual queremos realizar el estudio de la lumbalgia en personal municipal de estas ciudades, las mismas que cuentan con la mayor población del país, nos hemos planteado la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es la prevalencia de la lumbalgia y cuáles son los factores ocupacionales y personales que están asociados a su aparición en los trabajadores municipales de Quito, Guayaquil y Cuenca durante el año 2024? Con todo lo expuesto, nuestro grupo se ha planteado los siguientes objetivos. Como objetivo general, determinar la prevalencia de la lumbalgia en los trabajadores municipales de Quito, Guayaquil y Cuenca y analizar los factores ocupacionales y personales asociados a su aparición. Con ello, desglosamos los siguientes objetivos específicos. Primero, analizar la asociación entre lumbalgia y las funciones laborales específicas que desempeñen los trabajadores municipales. Segundo, identificar factores laborales que contribuyen a la aparición de la lumbalgia en los trabajadores municipales. Tercero, proponer recomendaciones para la prevención y manejo de lumbalgia en los trabajadores municipales mediante los resultados obtenidos en las encuestas. Tercero, analizar el impacto de las condiciones de trabajo y las medidas ergonómicas de la salud musculoesquelética. Y como último, establecer una línea de información sobre prevalencia de lumbalgia en trabajadores municipales que pueda servir como referencia para futuros estudios en contextos similares. Ahora vamos a hablar algunos aspectos sobre la metodología de este estudio. Su tipo es observacional y transversal. El propósito es evaluar la prevalencia de la lumbalgia y factores asociados, como ya se mencionó en los objetivos, y el estudio está pensado para investigar un lapso que sería en este caso el año 2024. Sobre el contexto podemos decir que se va a enfocar en los tres principales municipios de nuestro país, que son Quito, Guayaquil y Cuenca, y el alcance va a ser sobre los trabajadores de estos respectivos municipios, tanto del área administrativa como operativa y de campo. La población se ha seleccionado con diferentes criterios. Hemos incluido a la población según, por ejemplo, la antigüedad,
si es que es mayor o igual a 6 meses en el mismo cargo. La edad tiene que estar comprendida entre los 18 y 65 años. La participación tiene que ser voluntaria y de conocimiento informado. Y la disponibilidad que tengan los trabajadores también, pues los incluirá o no, según tengan tiempo para llenar los cuestionarios y participar en exámenes médicos. Em, Respecto de los criterios por los cuales nosotros no seleccionaríamos a ciertos participantes sería si es que tienen licencia de más de 3 meses o ausencia durante el estudio, si es que su diagnóstico de enfermedades crónicas podría afectar su movilidad, eh, si es que también tienen un rechazo de participar en el estudio, puesto que es voluntario, y pues si es que tienen menos de 6 meses en su respectiva actividad laboral. Tenemos dos tipos de variables en este estudio, la variable dependiente y las independientes. Respecto de la variable dependiente es si es que existe o no presencia de lumbalgia. Sobre las variables independientes podemos mencionar, por ejemplo, variables respectivas a factores personales, que serían la edad, género, el índice de masa corporal, la actividad física, el consumo de tabaco y alcohol, ¿sí? Entre los factores ocupacionales podríamos mencionar variables como el tipo de trabajo que realiza, las posturas en su puesto de trabajo, el esfuerzo físico que realiza, uso de equipo ergonómico, y entre los antecedentes podríamos mencionar si es que han habido trastornos musculoesqueléticos previos. Sobre las fuentes de información y recolección de datos para este estudio están el cuestionario nórdico, que es un cuestionario aceptado globalmente, las historias clínicas que podrían facilitar los trabajadores, obviamente recalcamos desde conocimiento informado y aparte de eso tienen que respetarse ciertos criterios éticos de los cuales se hablará más adelante, y exámenes médicos que también podrían ser facilitados. Respecto de controlar los sesgos en este estudio, proponemos algunas formas, por ejemplo, para controlar sesgos en cuanto a la selección, que serían el muestreo aleatorio estratificado. Para que no exista un sesgo de información, podríamos hacer capacitación de encuestadores y que las encuestas también sean anónimas para que no exista ningún tipo de temor a represalias. Para evitar el sesgo de memoria, podríamos hacer, o más bien dicho, se ha pensado que este estudio sea comprendido solo sobre los 12 últimos meses, es decir, año 2024. Para evitar el sesgo de confirmación, pues lo que haríamos es validar información cruzada mediante múltiples fuentes. Entonces, esto nos daría una mayor veracidad en los resultados. Y el tamaño de la muestra ha sido calculado en base a la prevalencia de la lumbalgia, y esto, según estudios previos, establece entre el 25 al 40%. Estimamos un porcentaje de error de no más del 5% y la distribución proporcional entre las tres ciudades. Sabemos que Quito es la ciudad tal vez más grande en cuanto a personal municipal, entonces, bueno, entre Quito y Guayaquil, entonces no podría hacerse una distribución equitativa, sino que se necesitaría una distribución proporcional. Bueno, en este caso, con respecto al análisis estadístico de nuestro estudio, el cual nos va a permitir convertir los datos recolectados en información útil para identificar la prevalencia de la lumbalgia y sus factores de riesgo en los trabajadores municipales, primero vamos a utilizar distribuciones de frecuencia como tal y medidas de tendencia central como la mediana, la media, para resumir los datos clave, como la edad, el índice de masa corporal de los participantes. También aplicaremos la medida de dispersión, tal como la desviación estándar, para ver qué tan variable es la información dentro de la muestra. Luego, emplearemos un análisis de regresión logística que nos ayudará a determinar los factores laborales y personales que están asociados con la lumbalgia. Por ejemplo, podemos identificar si ciertas posturas en el trabajo o la falta de medidas ergonómicas, en este caso, aumentan el riesgo de padecer esta condición. Bueno, para el manejo de datos en este caso, para evaluar las relaciones entre las variables categóricas como la presencia o ausencia de lumbalgia entre diferentes grupos, bueno, en este caso utilizaremos la prueba de chi cuadrado, además aplicaremos la prueba de T-Student para comparar promedios. Ya, bueno, en este caso, vamos a utilizar datos como la diferencia de edad o el índice de masa corporal
entre quienes sufren y quienes no sufren lumbalgia. Bueno, un aspecto importante es el manejo de los datos faltantes. En este caso, algunos participantes que no hayan respondido ciertas preguntas, aplicaremos métodos de imputación para evitar sesgos en los resultados de los datos faltantes. También garantizaremos la validez de estos datos mediante una regulación de información. Es decir, compararemos las respuestas de los cuestionarios con los registros médicos y exámenes clínicos. Y finalmente trabajaremos con intervalos de confianza de un 95%, lo que significa que nuestros hallazgos tendrán un alto grado de precisión y podrán servir como base para futuras investigaciones sobre salud ocupacional en trabajadores municipales. Apreciados miembros del tribunal, finalmente queremos hablarles sobre los aspectos éticos que se tomaron en cuenta para el desarrollo de esta investigación. Queremos mencionarles que este estudio se rige por los principios éticos de una investigación en salud, teniendo en cuenta que cualquier tipo de investigación debe regirse a ciertos principios éticos, aún más está teniendo el tema que trata sobre la salud de los trabajadores, hablando en este caso de las lumbalgias. Se solicitó el consentimiento informado de los participantes y se garantizó la confidencialidad de la información obtenida. El protocolo fue sometido a la evaluación por un comité de ética de la institución académica. Asimismo, como parte del compromiso con la salud ocupacional, se compartirán los hallazgos con las autoridades municipales de estas diferentes ciudades para la implementación de estrategias preventivas que ayuden a reducir la incidencia de la lumbalgia entre los trabajadores, ya que actualmente es un padecimiento que agobia no solo a estas ciudades, sino a la gran mayoría de las ciudades a nivel nacional, hablando de nuestro país, el Ecuador. Aún contamos con algunos tipos de procesos que no están a favor del trabajador. Se está realizando algún tipo de levantamiento de cargas excesivo y también los hábitos de los trabajadores son los que van a generar este tipo de patologías en la población. Por lo tanto, como un aspecto ético, tenemos la consideración de compartir nuestros hallazgos para que así a un futuro se pueda mermar este tipo de patologías.